Hola a todos, todas, todes, bienvenidos al seminario, a esta sesión de mayo del Seminario de Historia de las Migraciones en México. Entonces, nos da muchísimo gusto esta noche contar con un texto bastante original, un tema que se ha estudiado poco, es un texto de César Alexis Marcial Campos. Y tenemos también, contamos con la participación de Sara Komarniski, también especialista de ese tema, poco estudiado. Entonces nos alegra mucho contar con su participación. Y pues si les parece, vamos a empezar la sesión normalmente con la presentación primero de César y seguiremos con el comentario de Sara para luego abrir la discusión a los demás participantes. Entonces, me gustaría, pues, para iniciar, presentar a nuestros invitados. Entonces, César Alexis Marcial Campos es doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, con una tesis titulada Líneas de Acción Política, el Servicio Consular Mexicano ante los Opositores de régimen sonorense en el exilio estadounidense 1920-28. Y esta tesis fue premiada por el acervo histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es actualmente encargado del acervo documental y académico asociado del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a nuestra comentarista, Sara Komarniski, es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Alberta, en Canadá, maestra en Antropología por la Universidad de Manitoba y también fue becaria postdoctoral en Historia en la Universidad de Alberta, ¿no? Actualmente es investigadora independiente. Ha publicado muchos artículos y capítulos sobre migrantes mexicanos en Alaska en revistas internacionales y su libro, publicado en 2018 por Nebraska University Press, es titulado Mexican in Alaska, An Ethnography of Mobility, Place and Transnational Life. Este libro analiza la movilidad y la experiencia de 3 generaciones de migrantes michoacanos en Anchorage, Alaska, desde la década de 1950. Entonces tenemos, creo, sí, está aquí una combinación perfecta para este seminario. Nos alegra mucho. Entonces, sin más, César, te doy la palabra. Si quieres compartir pantalla, creo que sí tienes el acceso. Ok, perfecto. To- Muy bien. Okidoki. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación, por su asistencia. La verdad es un gusto coincidir con ustedes y también pues es un placer presentar este trabajo. Realmente es una investigación que un poco fortuita porque realmente comenzó, bueno, me encontré con esos expedientes por allá hace 10 años, en el 2014. Yo estaba haciendo un trabajo, la maestría, y fui a la Secretaría de Relaciones Exteriores y estaba buscando cosas de contrabando. Me interesan más esos temas de contrabando, espionaje, que son los temas que pues, más me interesan investigar. Pero un día que terminé de explorar la documentación, dije, pues bueno, voy a pues, hurgar aquí a ver qué me encuentro. Y entre eso, pues me encontré un expediente de mexicanos en Alaska y me llamó la atención y seguí buscando ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta que me encontré aproximadamente como unos 8, si no recuerdo mal, y dije, mira, pues me parece interesante, a lo mejor pues en el futuro lo retomo para un texto, un artículo o algo por el estilo, ¿no? Entonces, y ahí quedó, y ya cuando entré en el doctorado, pues me acordé de esa documentación y este proyecto también que es en colaboración con el doctor Jesús Méndez Reyes, pues él andaba en la Ciudad de México en esa época y le dije, oye, era 2019 por ahí más o menos. Le dije que pues ya que estás allá, oye, te paso estos expedientes y tómales foto, por favor, porque quiero hacer un trabajo sobre los mexicanos en Alaska. Pero más allá me pareció como exótico, realmente no tenía, mm, como que mi intención era más bien documentar que estaban allá, ¿no? Que estuvieron allá y que, dado la información que tenía en los expedientes, pues era una situación de maltrato, ¿no? De una situación de precariedad. Pero bueno, realmente ya después cuando empecé a revisar textos especializados sobre trabajadores en Alaska
en los empacadores de salmón, pues empezamos a generar muchas dudas porque había un corte como una visión empresarial, otros que se enfocaban más en el ámbito laboral, la cuestión migratoria, la diplomática, también aspectos ambientales, ¿no? Entonces no sabía realmente, como primerizo en esos temas de historia laboral, migración y de mexicanos en Alaska, pues no sabía qué prioridad, a qué le iba a dar prioridad, porque se entremezclan un montón de elementos, ¿no? Entonces, por una parte, estaba viendo pues esta historiografía y más o menos así empecé como a entender seccionalizarla entre la parte que analizaba a los estadounidenses y sobre todo migrantes europeos blancos, que tenían esta noción de alguna manera de conquistar the last frontier, ¿no? Entonces, la conquista de un territorio salvaje o también de estos narrativos que se empezaron a construir de que muchos europeos blancos que estaban en Estados Unidos o incluso estadounidenses que querían escapar, entre comillas, de este proceso ya de industrialización en ciertas ciudades y querían escapar a un ambiente mucho más con el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, hay ese tipo de discursos existentes, ¿no? También otro que pesa mucho dentro de esta historiografía, pues es la visión de los nativos, ¿no? Porque por lo general, pues se omiten en algunos casos, o hay discursos que, pues, de esta visión, pues digamos, am, que le dan mucho más entonación a la presencia de los estadounidenses, de cómo hacen productivo, entre comillas, este territorio que antes los nativos no lo hacían, ¿no? Entonces estaba esta tipo de historiografía donde hay un conflicto entre los nativos, ya sea esta cuestión de cómo pesa la tradición o si se van a modernizar o cómo se empiezan a culturar, perdón, con estos nuevos procesos, ¿no? Y la nueva presencia de estadounidenses en este territorio. Y la otra también es estas retóricas, incluso que hay proyectos de historia oral en donde pues recuentan o han grabado a trabajadores chinos, filipinos, japoneses, de cómo se han organizado ahí en Alaska, cómo han creado también comunidades, pero sobre todo que tiene este peso de cómo se han insertado en la comunidad estadounidense, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay de los mexicanos? Hay pocas referencias al respecto, hay como notas así, sobre todo los textos de Chris Friday. Ahí tiene unas notas al pie de página muy interesantes que me dieron muchas pistas y sobre todo también el texto de Sara, que cuando lo revisé dije, ah, mira, por fin encontré algo que habla sobre mexicanos en Alaska, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, aunque Sara, sus textos es de los años 50, bueno, es sobre una tercera generación de mexicanos, ¿no? De los 50 en adelante. Entonces, a mí me interesaba analizar un poquito más los casos que encontré, que eran entre 1910 a 1941, pero salteados. No tengo información así como de corrido, son pedaceras realmente, ¿no? Entonces, me empezó a interesar tanto la omisión, porque no encontraba mucha información al respecto, y por qué hasta ahí, ¿no? Entonces, también empecé pues, a complementar o intentar complementar estas fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores con otras. Entonces, afortunadamente, con esto de la digitalización de los National Archives, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, empecé a indagar en las páginas digitales del National Archives y pues tuve la suerte de encontrar con un expediente realmente de, de los mexicanos en Alaska, que me llama la atención porque exploré bastante y nomás encontré un expediente aproximadamente de 126 fojas, que sí bien abarcan del 17 al 31, pero también son pedaceras. Realmente unos cuantos casos del 17 o uno que otro por el 21 y así en el 30 y tantos, así como son esporádicos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, pues pude analizar ahí la comunicación entre el Departamento del Trabajo, agentes de pesca y empresas empacadoras. Igual con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues la comunicación entre trabajadores mexicanos con las autoridades consulares y la embajada. Y también intenté complementar con los censos de manufactura de Estados Unidos entre este periodo, más o menos, ¿no? Para darme una idea sobre todo la parte cuantitativa, que era lo que me interesaba, porque si bien estos 8 casos que hay en la Secretaría, 8 casos, más el expediente que hay en la National Archives, pues bueno, a lo mejor complementarlo con otros, ¿no? Entonces busqué los boletines, estos boletines del US Fish and Wildlife Service,
Entonces me dio información sobre la explotación comercial de los recursos marinos, pero también esta revista comercial de Pacific Fisherman, información sobre la producción, consumo, tecnificación y mano de obra. Y ahí más o menos pude tener una idea de la presencia de los trabajadores mexicanos en Alaska, ¿no? Y también complementarla con la prensa. Entonces para mí pues fue de gran ayuda. Sobre todo utilicé el Genealogy Bank, que es pues un acceso sobre todo cuestiones de genealogía, pero tiene una sección de periódicos, entonces realmente ahí pude acceder a prensa de Alaska, de California, de Texas, etcétera, ¿no? Entonces pude más o menos tratar de analizar las líneas editoriales un poquito de estos periódicos y también pues para darle como un contexto a la información, no creerle así pues hacer una crítica al respecto porque hay muchos intereses detrás de la prensa, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando empecé a complementar esta información, que realmente es muy escasa, pero la traspasé o creé una propia base de datos, déjenme, se las comparto también. Empecé a trabajar con una base de datos. Como los documentos eran muy, digamos, escasos, en ocasiones parcos, realmente, entonces empecé a establecer como categorías para empezar a extraer la información, ¿no? Entonces me interesaba en algún aspecto la racialización, otro, un expediente a analizar, pues, cómo empezaban a reclutar al personal, y otro sobre la explotación, que era lo que decían ese expediente, sobre explotación o reclutamiento o racialización. Entonces así empecé a jugar con esa información. Entonces, en algunos casos no viene información sobre racialización, etcétera, ¿no? Entonces, voy haciendo ese tipo de anotaciones que de alguna manera este, me, me permitió como exprimir realmente la información de estos expedientes. Y como lo mencionaba un poco en el texto, es que a pesar de que pueda ser poquitos casos documentados, no quiere decir que esto no hubiese ocurrido, ¿no? Sino que más bien pudo haber habido una especie de silenciamiento. Y como lo anoto también al final del texto, vemos cómo en algunos casos en la prensa no apareció o pudo haber no aparecido tan frecuentemente porque ahí pues sale a la luz una especie de conflicto entre la prensa y las compañías enganchadoras, ¿no? De que no pagaban estos $500 al año a cambio de que pues ocultaran ese tipo de información al respecto, ¿no? Pero bueno, entonces, también lo que podemos ver en esta documentación es que hay cierta desconfianza por parte de los trabajadores mexicanos ante la autoridad consular, pero también vemos que hay un desconocimiento de las leyes, de los contratos, hay una desesperación y un sentido de abandono también en algunos registros. Eso ya no lo pude incluir en el texto, está pensado para un artículo, pero pues cada vez tenemos menos espacio para escribir, es como 25, 30 cuartillas y ya no le pongas más, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones. Y también algo muy importante es que la documentación que alcancé a analizar se aborda sobre los casos de los mexicanos que no están organizados. Digamos, lo que podemos ver, esta cuestión de explotación, puede ejemplificar, mejor dicho, qué es lo que ocurre con aquellos individuos mexicanos que fueron trabajadores temporales que después no pudieron continuar en sus áreas ya sea en el sector agrícola, o en otros tipos de actividades y tuvieron que ir a Alaska sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de redes, ¿no? Entonces, podría ejemplificar lo que le sucede a estos individuos que no tienen ningún tipo de red de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, y también lo que podemos ver en esta documentación, pues es el uso de estereotipos raciales para determinar la capacidad de los trabajadores, ¿no? O para excluirlos. Incluso hay una división realmente del trabajo por raza, ¿no? Así los racializan, incluso también en las barracas, los mexicanos duermen aquí, los chinos duermen acá, los filipinos aquí, porque según lo que mencionan las autoridades o los capataces es que generan conflicto, ¿no? Pero a mí me parece, Ana, ya viendo más a profundidad la información, es que de una manera yo creo que los pueden controlar mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos también ver es que las compañías, pues lo que buscan hacer con los mexicanos es demostrar un dominio, ¿no? Por eso a los capataces les permiten el uso de las armas, o por eso también encierran a los trabajadores, o hay la amenaza del uso de la fuerza pública también,
Y en los contratos laborales, pues vemos una serie de sanciones que me llamó la atención por los pocos casos que pude encontrar sobre contratos. No aparece cuánto les van a pagar, pero sí aparece cuánto les van a descontar en caso de que hagan hagan una falta, ¿no? Entonces, y lo que no puse en el texto, pero ahí también aparece un poquito, es que por ambos lados de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, hay un clasismo y prejuicio sobre los trabajadores. En un caso, no recuerdo si es el cónsul o el embajador, que le dice, que le contesta a un trabajador, lo que usted debe de hacer es ya juntar el máximo dinero que pueda y no volver allá. Entonces, porque ya sabe que le va a suceder, se los van a tratar mal, entonces no vaya. Y luego otro cónsul, es decir, de Seattle, menciona que los maltratan a los trabajadores porque pues es culpa de los trabajadores mexicanos porque dadas sus condiciones casi naturales del mexicano, es que es así el mexicano y nunca entiende, no lee, no pone atención a lo que debe de hacer, entonces digamos que se lo busca, ¿no? Entonces también hay una especie de, de estas posturas del consulado de Seattle. El que pareciera que se preocupó más en este periodo fue el consulado de California, ¿no? En San Francisco, en este caso es el consulado general en San Francisco. Este, parecía que es el que tiene mayor preocupación y seguimiento al respecto, ¿no? Y bueno, en la prensa también es interesante analizarla, pues conocer quiénes escriben. Muchas en ocasiones son prensa mexicana o de mexicanos que se fueron a Estados Unidos y fundaron periódicos como, ay, ahorita se me olvida el nombre, creo que es César de Eras, el de el Heraldo de México en Los Ángeles, y Lozano, el de la prensa en San Antonio, Texas. ¿No? Entonces, esa por parte del periódico Mexicoamericanos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también en la correspondencia vemos cómo las autoridades de Estados Unidos, los agentes de pesca, tienen vínculos o estrechan comunicación con los dueños de las empacadoras, como la Alaska Packers Association. Entonces, incluso hay textos de lo que dice, oiga, hay unas notas en donde están criticando el maltrato el trato que le dan ustedes a los trabajadores mexicanos y están esta serie de argumentos. ¿Y usted qué responde al respecto? Entonces ya le contesta y se pone ahí como de acuerdo de que qué es lo que sí pueden poner en un desplegado en la prensa y qué no. Entonces ahí se ve un poco o bastante la parcialidad que tienen o la carga o el apoyo que dan las autoridades federales hacia las empacadoras, ¿no? Porque como que sí tratan de limpiarles un poco la imagen, ¿no? Entonces, eso me pareció muy, muy importante. Ah, aquí que se trabó. Ah, bueno, esto me lo voy a brincar. Y bueno, otro aspecto que quise también como empezar a analizar, que no solo era la importancia de la naturaleza. Entonces, el impacto de la naturaleza también como ponerlo como un actor, porque pareciera que simplemente llegaron las empacadoras, invirtieron, trajeron la mano de obra y sobre todo la maquinaria y empezaron a extraer el salmón. Pero me llamó o quise involucrar al espacio y también al salmón en sí como un actor, porque debido a la historiografía que revisé, miré cómo más o menos lo intentaron hacer y dije, bueno, me voy a enfocar un poco en eso y la verdad, la manera en que lo intenté como poner como un actor es, bueno, el ciclo del salmón impone ciertas condiciones a la explotación industrial. Porque quieran o no, el salmón nomás va a llegar en estas fechas y hasta es en la época en que la pueden pescar y nada más, ¿no? Y que tienen que de alguna manera pues respetar el ciclo de vida del salmón, quieran o no, porque pues ni modo que lo vayan a perseguir durante toda su trayectoria, ¿no? Entonces esperan en las costas antes de que vayan a desovar. Entonces, conociendo un poco la especie y las características del salmón, pues dije, bueno, lo voy a ¿cómo se llama? Incorporar en el texto, en el análisis, para pues que tenga un peso también, ¿no? Y de alguna manera pueda dar sentido por qué las empresas o los empresarios, mejor dicho, invierten tanto en mano de obra como en maquinaria y en ciertas secciones de Alaska para pues explotar lo más que puedan el salmón. Entonces, y aquí es donde, bueno, este proceso de tecnificación desde 1840 hasta el 45 y pues más adelante, ¿no? Pero yo, como ya les había comentado, pues lo empiezo a cortar en el 41
bueno, creo que no lo había comentado, lo cierran en el 41, por una parte, la información documental cierra en el 34, e indicios ahí en prensa y en otros archivos. Tengo información así muy vaga sobre los 40, pero en el registro de los mexicanos, este es un videito que no lo voy a poner porque no hay tiempo. ¿Dónde está el registro de los mexicanos? Menos por aquí creo que lo puse. Ta, 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 ta. Sí. Bueno, el registro de los mexicanos deja de aparecer en el 41. Aquí la fecha está mal, es del 14 al 44, es del 10 al 41. Entonces en el 42 ya los mexicanos ya no aparecen, y los meten en una categoría de latinoamericanos, pero el registro realmente son 32, 25, o sea, ya son muy mínimos, ¿no? Lo que pesa es desde 1917 realmente hasta el 41, porque sabemos que por la información que documentó, bueno, por los aspectos que documentó Sara, sabemos que hay indicios de que mexicanos desde 1905 en Alaska, pero las cantidades exactas, ahí sí no, pues las desconocemos totalmente, ¿no? Hasta el momento. Y bueno, ¿a dónde se ubicaban los mexicanos en Alaska? Y esto lo retomé un poquito, o puse a prueba esto que mencionaba Jorge Durán sobre el enganche, ¿no? Entonces, las condiciones que deben de existir para que haya, digamos, se propician esta situación del enganche de mexicanos, ¿no? Pero también lo que mencionaba, lo complementé con lo que mencionaba Chris Friday, que decía que hay tres tipos de ubicaciones en Alaska. Por un lado, están los pueblos empacadores, las villas y los pueblos de barracas, ¿no? O aldeas. Entonces, viendo un poquito estas características, de lo que menciona Friday, dije, mira, pues va a ser interesante conocer en qué áreas es donde se establecieron los mexicanos. Según lo que mencionaban en la documentación, es que están en la parte oeste, donde proliferan las aldeas o los pueblos de barracas donde están insolados, donde no hay, donde el personal está confinado a la empacadora porque no hay nada que hacer, ¿no? Más que empaquetar salmón, ¿no? Y aquí puse unos ejemplos de lo que pudiera ser cada una de ellas. Este puede ser un pueblo de empacadores, es todavía mucho más, hay vida social más allá del trabajo, ¿no? Este puede ser un ejemplo de una villa, entonces igual hay una vida social, hay más o menos diversa, pero en cambio aquí la aldea, o sea, no hay nada, entonces solo está la empacadora y se acabó, ¿no? Entonces dicen que la mayoría de los mexicanos estaban en estas secciones, ¿no? Entonces, cuando dije, bueno, ok, eso lo comenta la documentación, mencionan en la documentación en ciertos aspectos, pero bueno, ya leyendo entre líneas, revisando otros informes, pues hice este mapa, realmente, entonces ubiqué las localizaciones, mejor dicho, las empacadoras donde estuvieron los mexicanos trabajando en Alaska, hasta donde sabemos, ¿no? De 1910 al 41, lo que refiere este expediente de Estados Unidos, del National Archives. Muchos mencionan ahí algunos de las localidades, pero bueno, pues aquí podemos ver dónde se establecieron para tener una idea pues, más aproximada de ello, ¿no? Y que no es definitiva realmente, pero nos da una idea de dónde estaban, ¿no? Entonces, bueno, esto ya no. Y bueno, me llamó la atención entonces las modalidades del enganche, ¿no? ¿Cómo le hacían? Entonces, simplemente ahí es donde retomo lo que plantea Jorge Durán. Entonces, una forma de reclutamiento de mano de obra intermedia entre el esclavismo, el sistema de contratación capitalista, sistema de endeudamiento y servidumbre, pero sobre todo lo que busca es generar una relación de poder en la cual los trabajadores son amenazados, ya sea con ser deportados o se les paga menos, etcétera, ¿no? Entonces, debido a su situación migratoria. Y eso desafortunadamente es algo pues bastante lamentable, ¿no? Y es de lo que se están quejando. Hay cosas que ya tampoco no puse, pero en los recorridos desde que se embarcan para ir a Alaska, vemos las condiciones, incluso en las embarcaciones, cómo los tratan, cómo los encierran, les venden el agua, la comida, etcétera. Incluso hay gente que no soporta el trato y se avienta, o sea, sale de la embarcación y nada, ¿no? Pero ya estando, ya como llegando a Seattle, donde el agua está heladísima, entonces hay como 3 o 4 casos al respecto y afortunadamente en este caso los mexicanos que pues se aventaron a nadar, la guarda,
los marines o la guardia costera, mejor dicho, pues los rescatan, ¿no? Pero digamos que sí son una condición bastante precaria, pero que pues responde mucho a esta situación de los mexicanos de que no se pudieron, se les acabó sus contratos laborales en ciertas secciones en el suroeste de Estados Unidos o en los muelles, etcétera, cualquiera que hubiese sido, y pues de quedarse en la calle, padeciendo pues hambre, frío, etcétera, pues no les queda otra alternativa más que llegar ahí. Y también me interesó mucho cómo ocurre este proceso de reclutamiento, de cómo las enganchadoras tienen vínculos con estas casas de asistencia, ¿no? Donde llegan pues mucha gente en situación de necesidad y ahí pues de alguna manera pues los empiezan a reclutar, ¿no? Entonces hay una situación muy precaria, entonces tienen que elegir entre morirse de hambre o ganar unos cuantos pesos o bueno, dólares y pues creen en el sueño de Alaska, ¿no? Y lo peor de todo que en ocasiones también hubo mexicanos que los enganchaban, ¿no? Entonces esa situación pues es bastante, digamos, lamentable, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que mencionaba Durán. ¿Cuáles son los tres elementos que se necesitan para que ocurra esto o que se propicien? Entonces, incapacidad de empleadores para reclutar mano de obra local, que los centros de trabajo se encuentren en zonas aisladas y despobladas y que la mano de obra sea decisiva y de carácter estacional, ¿no? Entonces, esto es lo que más o menos pude ver de alguna manera en el caso de los mexicanos que sí, bueno, los nativos en muchas ocasiones no quisieron trabajar o eran renuentes a trabajar en las empacadoras porque le estaban quitando su sustento, ¿no? Entonces, de alguna manera eso se puede analizar. Pero bueno, como ya me queda poquito tiempo, nomás es analizar esta cuestión también, la contratación, cómo funciona. Entonces, esta parte me llamó mucho la atención, cómo se va conformando que son como 6 elementos, 6 aspectos que debemos considerar. Una compañía dedicada al enlatado de salmón en Alaska se prepara para enlatar cada temporada cierto número de cajas de salmón y requiere una cierta cantidad de personas para realizar el trabajo relacionado. Y después realizan negociaciones con una empresa o varias, dependiendo, es donde están los contratistas o enganchadores, quienes se comprometen a obtener los trabajadores que se requieran para empaquetar la cantidad de salmón que se requiere para esa temporada, ¿no? Entonces, después de eso, ya el contratista se encarga de reunir la mano de obra más barata que puede obtener, entonces es donde destaca la ganancia. Y después de eso realiza un acuerdo adicional con cada individuo que emplea, ¿no? Estipulando las reglas de trabajo, la conducta en la fábrica de conservas y las penalidades, pero pues la paga pues no queda siempre muy bien clara, ¿no? Entonces, por la documentación y notas en la prensa, sí, osciló no recuerdo, entre 140 a $280 en la época, por 4 o 5 meses de trabajo, dependiendo, ¿no? Y bueno, y al final, pues el transporte se hacía desde la fábrica de conservas y que supuestamente era proporcionada por la compañía empacadora, pero después vemos que eso no ocurre, ¿no? Entonces, prometen transporte gratuito, 3 comidas diarias, sueldo, aquí está entre 200, 140 a $280, 7 semanas de trabajo, pero no. El transporte no era gratuito, se lo descontaban del salario, el cobro de comidas y muy raquíticas en ocasiones, temporada que podían extenderse de 12 a 16 semanas. Y bueno, el salario podría ser el mismo o en ocasiones le podían descontar si consideraron que habían cometido faltas o les incrementaban la cuenta, ¿no? Como en las tiendas de raya. Entonces, era una práctica pues todavía del siglo XIX, ya en el siglo XX. ¿No? Entonces, y pues muchos trabajadores mexicanos se molestaron con esa situación, ya hicieron algunos revueltas, golpeaban a los capataces, tomaban la fábrica, Ah, etcétera. Otros, ¿mande? solamente para decirte si puedes Sí, ya voy a cerrar. interrumpir. Gracias. Y bueno, otros se dedicaron a enviar información a la prensa, que los entrevistaban, etcétera. Y bueno, o buscaban asesoría legal con los cónsules, ¿no? Que es la parte que conozco un poquito más. Pero bueno, digamos que este tipo de, de medidas, pues no fue del todo satisfactorio porque siguió ocurriendo, ¿no? A pesar que en el 34 hay digamos, una condena a una compañía contratista que la Alaska Packers Association
era con la que se vinculaba, pero más bien yo lo propongo que es como un castigo ejemplar, porque esta práctica pues realmente continúa, ¿no? Y ha continuado todavía hasta nuestros días. Bueno, así nomás, de manera general, pues cierro esta, intervención. Gracias. Muchas gracias, César, por la presentación. Y creo que hay algunas imágenes que nos ayudan a entender mejor el contexto, ¿no? Que Ujú. nos describes en tu texto. Muchas gracias, César. Entonces ahora pues vamos a dar la palabra a Sara, quien nos va a hacer el comentario en inglés. Si luego algunos participantes necesitan apoyo con los comentarios, pues con mucho gusto podemos ayudar aquí. Gracias. Adelante. Sí, sí, lástima que no tenemos más tiempo porque imagino que César tiene mucho más a compartir. I want to start by saying thank you very much for the invitation to be here tonight. This is really exciting to have this paper land in my inbox. And so thank you also to Cesar for sharing it and writing it, honestly. So as described, my name is Sarah Komorniski. I'm Canadian. I live now in Northern Canada in a city called Yellowknife. It's pretty far north. It's not by the ocean like Anchorage is, but still a northern place. So in some ways, I haven't left the north. I come to this topic not as a historian. I'm an ethnographer, an anthropologist, and as you know, author of Mexicans in Alaska. And I came to that work from many directions. I started off with a project about food. I was interested in food and eating. And so a professor of mine had an ongoing research project and asked if I wanted to go to Alaska. And so I did. And I worked with people there to understand the kind of food they brought with them from Mexico, what they cooked, how it was very different from Mexico, and in some ways kind of the same. And then ever since then, whenever I would talk about that initial work, people would find it really odd that there were Mexicans in Alaska at all. And that really sent me back to do my doctorate. I couldn't answer all their questions about how people got there, like that multi-generational story, what sent people north in the first place. And honestly, I wanted to work to undo some of those perceptions of Alaska as someplace that Mexicans aren't supposed to be. I mean, anybody could be anywhere, really. Capital moves freely across borders, and so too do people. Not so freely most of the time, however. So I wrote that book. The whole project was about exploring what life is like for families who live between Mexico and Alaska. But as part of that, I wanted to extend the timeline back as far as I could. And I really wish I knew you, Cesar, in 2014. We could have chatted. We could have chatted about all this because the people I were working with, I could trace their histories back to about the 1950s. But I did go to the archives to try and find any kind of documentation of Mexicans in Alaska before that. And I use that to argue that Mexicans have been part of the very development of the state of Alaska as we know it today through their labor, first and foremost, and as well as through cultural contributions. And so in tracing those family histories of multiple generations, showing how they have built a way of life across generations, grandfathers who worked on highways and pipelines, to today's generation who own businesses and travel back and forth. And prior to the 1950s, found examples of people in mining, in packing, and in the military. Obviously, I was immediately interested in this paper, how the Enganche recruitment system for the Alaska salmon packing industry used deception to attract and exploit labor, including people from Mexico, drawing on government, newspaper, and union sources to shed light on the experience of Mexican and Mexican-American packers and show how this system was part of a broader system of labor exploitation in the 20th century. I wasn't really sure how to organize my comments, but there are a few themes that I find really interesting to think through here, so that's how I'll proceed. The first one is social spatial relationships
and the enganche system. Right off the bat, it brings the realization that the US economy has been built on a system of forced labor. So this paper outlines some of how that worked between 1910 and 1941, but obviously links further back and forward in time, right? So I mean, Cesar does a wonderful job of explaining this labor relationship, how the power dynamic is established and how it works, and how it worked especially effectively in Alaska due to the lack of local labor, the really isolated and unpopulated spaces, and the temporary and seasonal nature of the work. I'm not an expert in this literature, but my understanding, though, too, is that the enganche system operated on both sides of the border in Mexico and like different areas in Mexico, and then as well to send labor northward into the United States. And so, like, I wonder about, like, there's a forced labor and also kind of a forced mobility going on here. That's interesting to think about. This interest in social spatial relationships, or this theme here, also comes into the resistance, right? There's that whole section of the paper about the resistance of the workers. And this involved actors in Mexico, the Secretaría de las Relaciones Exteriores, in the United States, involving the Department of Labor, the Department of Commerce, and packing unions along the Pacific coast and the consulates located there. And of course, within Alaska itself, the resistance of the workers at the packing plants who sabotaged machines, took over the factory, decided to leave and go someplace else, and those consular visits to Alaska. There was also, it seems, a transnational collusion to maintain the system. So a lack of decisive action by Mexican Foreign Service to intervene, while US authorities allowed exploitation to continue. So this also, here's a quote in English from the paper about how the scarcity of specific records isn't evidence that their exploitation was isolated. It indicates that their complaints and experiences were systematically ignored or glossed over. This lack of effective access to reporting mechanisms and insufficient protection from both Mexican and US authorities allowed the abuses to persist. So again, it's this transnational collusion in a way, letting this keep happening. Finally, I can see as well in that social spatial relationship frame the connection to other geographies here. The Mexican-American workers and Mexican workers came from marginalized areas of California, Seattle, and Oregon, unable to find new jobs in those ports and shipyards or in the fields of the southwestern United States. So people, like there's a connection to those geographies in terms of where the recruiters are looking, where people are starting out from, and where they end up. And I see it in the documentary sources too. Your archives extend across national jurisdictions. The second topic that I think is interesting here is how colonialism played out in Alaska. Nowadays, I work a lot with Indigenous people here in the Canadian North, and I think there's a way in which colonialism plays out a little bit differently in northern jurisdictions. Elsewhere, it's about settler colonialism, where settlers come to stay and displace the original peoples of those lands. But in northern spaces, labor is often much more temporary, not only in cases like these, but in general, you see a lot of movement of people to and from the north, coming for a while, working and leaving. So I would love to better understand the relationship between the packing plants, the workers, and Indigenous peoples in Alaska. I see how the establishment of fisheries created products and profits for exports with minimal development locally, resting on a political structure established on Indigenous territories without involvement of or consent from Alaska Indigenous people at all, and essentially using indentured labor to carry it out. And I wonder too about how Indigenous peoples in Alaska were involved with the salmon canneries, and there must be something else in the historiography here. So in some parts of the paper,
it's mentioned that Indigenous Alaskans refused to work there and because they were displaced from their fishing grounds, while at the same time, they did work at the plant as part of their incorporation into the labor market. And then what was the relationship with the Mexican workers there? It's mentioned that Indigenous women were employed to clean fish. Why is that? What's going on there? It's something I was really curious about. And also it's interesting to think about how all of this played out within the specificity of Alaska as a place and its natural rhythms. Like Cesar said, nature is an actor here. The cycle of the salmon, the nearly 24-hour daylight, making the workdays very long, those kinds of things. And as well, the very specific narratives about Alaska, where for US and European workers, it's about adventure and experiencing the last frontier. For racialized workers, it's an opportunity for economic development and refuge from being displaced due to xenophobic laws elsewhere. For Mexican American and ganchos, a last resort to avoid hardship and potential deportation. And there was that piece in the press campaign describing Alaska as Infierno, or the Bay of Death, right? Like these kind of ways, these alternative narratives of Alaska are really interesting here as well. Lastly, the last kind of theme I was thinking through, and obviously I was thinking in all directions, which is the mark of a good paper here, but about the interaction of multiple forms of discrimination here. So, there's a lot in the paper about how those workers were racialized and about their class, right? They were, lower class people in pretty desperate situation. But I wondered about the gender of the people. There's a part about women packers on page 11 or 12. Is there any knowledge about the gender balance of workers in the canneries, and how as well that might play out in the status? I was curious about that. So it would be something about like the intersectionality of the situation and the specific discrimination here. Your closing paragraph, Cesar, you talk about how although the research focuses on the period between 1910 and 1941, the problems associated with the recruitment and labor exploitation of migrants continue in the present. The recruitment strategies used in the past parallels with contemporary forms of worker recruitment in various industries, prompting reflection on the persistence of these dynamics today. Yeah, and I wonder how this can be amplified as well. And I don't know, just thinking about your paper in a broader context of, as I sort of started out, the realization, or like something that really grabbed me about how the whole economic system in the United States is based on forced labor in a lot of ways. Anyhow, those are some thoughts. I hope you found them somewhat useful and interesting, and I look forward to the rest of the conversation. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por el comentario, muy interesante. Bueno, César, si te parece, te podemos dar primero la palabra para que tengas la oportunidad de responder o complementar el comentario que Sara acaba de hacer, y después abriremos la conversación. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias por los comentarios, Sara. Sí, ya me tenía también una especie ¿cómo se dice? De preocupación en mi caso, porque ya tenía rato que ese texto lo terminé de escribir, y luego Jesús lo revisó como en finales de enero, ya no me acuerdo, entonces ya no le he metido mano, ya no me acordaba de algunas cosas, pero lo estuve revisando ahora, ¿no? Pero bueno, creo que voy a comenzar del último a lo primero. Entonces, esta cuestión de lo que mencionamos al final, digamos, de ampliar a un contexto, o tratar ¿cómo lo puse aquí? Sí, de esta cuestión del enganche, ampliarlo a un contexto mucho más actual, ¿no? También lo estuve revisando antes de empezar a documentar históricamente este proceso. Empecé a buscar notas de prensa, y sobre todo también porque una amiga
de la licenciatura se casó con un muchacho que en la actualidad trabaja en Alaska, en las empacadoras, ¿no? Entonces sigue yendo, y cuando estuve platicando con ella y con él, entonces me dice que junto con los casos que estaba viendo, me dice que algunas prácticas que siguen imperando en la actualidad, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar en la prensa y sigue habiendo este tipo de prácticas con algunas compañías, ¿no? Hay relatos en la prensa actual que ejemplifican ello, ¿no? Pero no solo en las empacadoras de salmón, sino también en los campos agrícolas, ¿no? Entonces eso Irina, pues debe saber mucho más, pero revisando textos mucho más actuales o contemporáneos, pues vemos este tipo de prácticas de cómo, al terminar la temporada de trabajo, pues el patrón, en este caso, pues llama a las autoridades migratorias para, bueno, ¿no? Para llevarse a los trabajadores y así no pagarles su cheque completo o ahorrarse el gasto de traslado, ¿no? Eso por una parte. La otra, una cuestión que sí me costó mucho trabajo y que me lo han comentado en otras ocasiones, es la cuestión de la interacción de los trabajadores con otros grupos, ¿no? Otras nacionalidades, ya sea con filipinos, con chinos, o los grupos nativos, y también si se trata solo de hombres, ¿no? O qué hay de las mujeres. En este caso, la información que tengo simplemente es sobre hombres que estuvieron trabajando ahí. No hay casi información de si había mujeres mexicanas trabajando o que si se iban con sus familias. Realmente no hay como elementos, pero sí debe de haber por ahí una especie de red, porque a mí me parece demasiado, bueno, también las circunstancias, ¿no? Pero sobre todo cuando los mexicanos usan esas estrategias de como de resistencia marginal un poco, de que abandonan las empacadoras, ya saben, algunos ya saben a dónde ir o en qué empacador se pueden ubicar. Puede ser que porque sea como la segunda o la tercera ocasión, o dentro en el trayecto estaban platicando con otros mexicanos y pudieron ahí intercambiar conocimiento de a dónde pudieron acudir, ¿no? Entonces puede haber una cuestión ahí de interacción y de cooperación o de pasarse información entre los mexicanos. En cuanto también a esta interacción, lo que he visto, o hay un caso ahí, pero es más como de chisme, un caso muy aislado, en donde ¿sí era un filipino? No recuerdo, me parece que era un filipino y un mexicano tienen una discusión porque el mexicano supuestamente le roba a la esposa, ¿no? Ese tipo, pero es un tipo bueno, es un caso como muy aislado, así que lo refieran, pero bueno, a lo que voy es que no puedo plantear a ciencia cierta qué tipo de interacción, si fue muy, cooperativa entre ellos o si realmente debido a las nacionalidades, si había una disputa y la barrera del idioma, si fue tal cual una barrera o no. Pero bueno, lo que sí sabemos también de que sí hay mujeres trabajando ahí, en el videíto que ya no les puse, pero ahí se ven que hay mujeres que están en el área de enlatado. O hay fotografías también de que mujeres que están en el área de enlatado, y por los rasgos, en algunos casos podemos ver que son orientales, pero también hay mujeres nativas. Pero en el caso de que si son mujeres mexicanas, ahí sí no, pues al parecer no hay información, bueno, hasta el momento no hay información al respecto, ¿no? Pero sí me gustaría, digamos, pues encontrar más información al respecto de esta interacción, si fue más allá si hubo como medidas o redes de cooperación ya sea solo entre mexicanos o con otros individuos, porque al final están ahí como 4 meses, ¿no? Entonces tienen que interactuar cuando están cocinando o cuando están comiendo, etcétera, ¿no? Y hablando de esto de lo que mencionamos al principio de la comida, ¿no? Me llamaba la atención cómo pues uno de los grandes alegatos de los mexicanos era la dieta, realmente, ¿no? Que no estaban acostumbrados a la dieta oriental, o sea, y pues siempre se estuvieron quejando, no solo por la dieta en sí, sino que decían también que las calorías no eran lo suficiente, ¿no? Entonces era arroz, algas y pues ¿dónde está la carnita? Entonces, en ocasiones o en muchos momentos, esa fue la gran discusión. Ujú. Ah, bueno, la otra también, otro aspecto de lo que ahorita me llegó a la mente, de lo que mencionabas, de, de esta cuestión del colonialismo, de lo que mencionaba la historiografía, que hay un colonialismo político y económico, ¿no? Entonces, también me gustaría haber encontrado, que eso sí debe de haber, pero tengo que darme más tiempo,
este cabildeo que hicieron las empresas en Washington, ¿no? Para que, digamos, tratar de pagar impuestos, pues lo menos posible, o evadirlos de alguna manera, o establecer algún tipo de relación con ciertas autoridades, de Alaska, ¿no? Entonces, que lo refieren en los textos, pero así a ciencia cierta, como documentación tal cual, pues me gustaría encontrar más a fondo para detallar este tipo no solo mencionarlo teóricamente, sino ejemplificarlo con algún tipo de documentación, ¿no? Un poco más empírica. Eso. ah, Bueno, también esta parte de cómo mencionabas de la economía estadounidense, cómo está de alguna manera, pues basada en estos tratos, pues que rayan en el esclavismo, en la explotación laboral. Y pues sí, desafortunadamente vemos que consideran Alaska como un territorio del que no ha sido explotado, como se considera en el sistema capitalista, y debido a que hay pues mano de obra no solo, no, pues tal vez escasa, pero a veces también renuente, y aquella que sí, aquellos grupos nativos que sí se incorporan, pues también lo hacen a su manera. O sea, no es solo que dejen de sus tradiciones o sus valores o su apego con su ecosistema y lo dejen de un lado y se incorporan a la industria de la explotación del salmón, sino que hay unos autores que plantean que, bueno, ellos también digamos, se apropian ese tipo de práctica de explotación industrial, pero la adaptan un poco a sus valores. Entonces es una manera como de, pues no sé cómo plantearlo, pues es un proceso de aculturación, pero no solo, o a su manera, ¿no? Un poco más matizado, ¿no? Al respecto. Eso. mm, y bueno, ¿qué otras cositas había que no le entiendo a mi letra? Bueno, la otra parte también que me llamó mucho la atención del sistema de reclutamiento, sí, operaba en algunas referencias, sí, pero muy escasas y no lo pude comprobar. Mencionan que los reclutadores también operaron en México, pero nomás lo dicen así. No sé en qué áreas. Por lo general sé que, y eso sí hay más información, que operaron cerca de los consulados mexicanos en Estados Unidos, sobre todo en San Antonio y El Paso. Y después de ahí los vinculaban o entraban en contacto con ellos y acordaban mandarlos a un lugar, entre comillas, dicen central, ya pudiera ser en San Francisco, Los Ángeles o en algún puerto, ¿no? Cercano. Entonces, la cuestión de que ahí sí no sé si quién los envía, si son los mismos mexicanos los que costean ese transporte o es el enganchador, ahí sí no queda del todo claro, ¿no? Y la otra parte tampoco queda, pues me gustaría conocer más a profundidad si esos reclutadores en qué ciudades de México estuvieron operando, ¿no? Si nomás es cercano a la frontera o también dentro del interior de la República, ¿no? Entonces hay otros elementos que faltarían, digamos, pues sería interesante encontrarlos para analizar más este sistema de contratación. Y se me fue la última idea que iba a comentar. Bueno, sí, y bueno, el proyecto, pues realmente ahora que ya pues, está casi por terminar este texto, sí me gustaría como después ampliarlo, porque nomás estoy hablando en este caso de los mexicanos que se dedicaron al proceso de empaque de salmón, pero pues sabemos que trabajaron en las minas, o trabajaron también en la pesca, que es distinto, o sea, una parte es la pesca y otra cosa es el empaque de salmón. Entonces, para digamos, pues profundizar más en este aspecto de migración, trabajo, pues, un proceso de enganche en otras áreas para conocer si este proceso de enganche se aplica solo en el salmón o si también en las minas o en los aserraderos o etcétera, ¿no? Entonces también estaría interesante, pues, ampliar esto para conocer cuáles son las condiciones de los demás mexicanos en otras áreas laborales, ¿no? Eso es lo que tendría que decir. Ujú. Muy bien, muchas gracias, César. Pues creo que hay muchos puntos que podemos seguir platicando. A ver, me gustaría entonces abrir la conversación a los colegas, a los participantes del seminario. No sé si tienen algunas observaciones o si no, pues yo me lanzo, pero quiero dar chance a otros. Pablo, sí, adelante.
Bueno, yo tengo una serie de preguntas, más que de comentarios. El texto me parece realmente muy sugerente, muy original, y me parece que está muy bien armado, a pesar de lo fraccionario de la información. Eh, Tengo una primera observación, y no es una observación, es una pregunta, que refiere al cuadro número 4, que es el número de trabajadores en las empacadoras de Alaska. ¿Sí? No me queda claro qué significa la primera columna que dice blancos. ¿Quiénes son los blancos? ¿Son blancos nativos? ¿No? Porque es un gráfico que está juntando, digamos, etnicidad con nacionalidad. Es decir, esos blancos pueden ser blancos norteamericanos, canadienses, mexicanos. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es de que, suponiendo que esos blancos no sean trabajadores extranjeros, no sé quiénes son, la proporción es decir, si excluimos a los blancos, lo mexicano compite muy bien con lo chino, japonés, filipino y los propios mexicanos. Es decir, las proporciones no son demasiado lejanas unas de otras. Es decir, el enganche de trabajadores de origen mexicano sería de alguna manera a lo largo de los años bastante aproximado a, por ejemplo, la migración china o la migración filipina. Y en tu texto da la impresión, y sobre todo por la última columna, en donde efectivamente lo mexicano es minoritario. Por eso este cuadro creo que, a mi juicio, es bastante confuso, ¿sí? Porque evidentemente las cifras mayores están en la primera columna de blancos, ¿sí? Ahí están el mayor número de trabajadores. La segunda cuestión que no me queda claro es dónde se realiza este enganche. ¿Sí? Por un lado, señalas de que básicamente están enganchando trabajadores que ya migraron a los Estados Unidos y hay una especie de remigración a Canadá. Pero por el otro lado, tú en tu exposición señalas de que localizas enganchadores en la otra costa norteamericana, es decir, en San Antonio. ¿Sí? Y luego agregas de que tendrías información o tienes alguna pista de que están enganchando gente en territorio mexicano. ¿Sí? Ese es un segundo elemento. El tercero es, supongamos que los estén enganchando en California. ¿Sí? ¿Por qué un trabajador mexicano se va a querer ir a Alaska a empacar pescado? ¿Qué está pasando en su primer lugar de destino, que es California? Me refiero a lo siguiente. Tú tienes aquí una gráfica, de nuevo la gráfica 4, ¿sí? Que es valga la redundancia, muy gráfica en su anualidad. Uno podría pensar, bueno, hay momentos de crisis o de retracción en la economía estadounidense, los trabajadores mexicanos no consiguen empleo y reemigran, por ejemplo. Tú podrías construir una gráfica del 14 al 40 mostrando los volúmenes de empleo de mexicanos en Canadá. Pero, ¿qué es lo que determina que en un año haya, no sé, 1.321 y en otro año haya 15 o 385?
¿Por qué? No digo que lo tienes que saber, pero ¿cuáles serían las hipótesis para esas fluctuaciones? ¿Sí? Porque, digamos, por lo menos, entre el año 18, sí, y el año 37, 38, pues hay cifras más o menos parecidas. ¿Sí? ¿Qué te dicen esas cifras que son parecidas y qué te dicen las que no se parecen? ¿Sí? Suponiendo de que la fuente sea buena, yo no sé si esta fuente es confiable, si la puedes contrastar con otra fuente. ¿Sí? ¿Son trabajadores? Es otra pregunta. ¿Son trabajadores regulares? Es decir, ¿están registrados como trabajadores en territorio norteamericano? ¿O cómo es el empleo? ¿Sí? Luego, otra pregunta más. Esta gente tiene un trabajo temporal. Tú hablas de que se le paga por temporada, ¿sí? $250, etc. ¿Y qué sucede cuando no es la temporada? ¿A dónde se van? ¿Regresan? ¿Y cómo regresan? Pues ya se gastaron todo en el viaje de regreso, supongo. ¿Sí? O se emplean en otras actividades. ¿Sí? Es decir, el trabajador en California puede de alguna manera moverse entre el campo y la ciudad, entre comillas, o entre distintas producciones agrícolas, o en empleos urbanos, empleos, ¿sí? El que se fue a Canadá, ¿qué hace cuando no hay salmón para enlatar? ¿Sí? Entonces, ojo con una categoría que tú usas, me parece muy a la ligera, formas de esclavitud, ¿no? Hablas como nuevas formas de esclavitud. Está bien, pueden ser nuevas formas de esclavitud o nuevas formas de explotación, pero hay un sujeto que solo está trabajando 3 meses al año. ¿Y el resto qué hace? ¿Sí? Y por último, insisto, tú algo dijiste en tu exposición y en la respuesta a la colega que hizo el comentario. No sé si has encontrado datos o por lo menos algún indicio de conflictividad interétnica. ¿Qué está pasando en el encuentro entre chinos, japoneses y mexicanos? Entre ellos y vis a vis esto que tú llamas blancos. No sé si hay algún dato. Se me hace raro que no aparezca nada, ¿sí? Porque por lo general en este tipo de empresas o de negocios, la etnicidad viene acompañado de fuerza, digamos, hacen las veces o ayudan o coadyuvan a estrategias de recambio en mano de obra a la hora que hay conflictos. Es decir, los chinos entran en aquellos lugares en donde alguno se enojó y no quiere trabajar más o intenta organizar un movimiento o una huelga, etc. ¿Sí? Entonces, la conflictividad interétnica y los salarios, si las escalas salariales serán las mismas. Sí, bueno, en fin, hay muchísimas preguntas, estas son algunas. A mí me parece un texto muy original, muy original. Me parece que es un trabajo que hay que seguir trabajándolo. No te veo muy entusiasmado con él, diciendo que ya lo vas a dejar y que no. Me parece que habría que redondearlo mucho más y publicar esto. Creo que vale la pena. Hasta aquí por ahora. Gracias. Gracias, Pablo. César, si te parece, quizás podemos tomar otras preguntas Ok, sí. si hay. Colegas, no sé si hay alguno de ustedes.
Si no, como les digo, yo me lanzo, pues tengo unas preguntas que de hecho son muy complementarias tanto al comentario de Sara como a las preguntas que te estuvo haciendo Pablo. Primero, felicitarte porque es un trabajo realmente, como decía Pablo, original y no solamente original, es relevante. Creo que es muy, incluso pensando en esta consolidación de las redes migratorias que nos platicó Sara, ¿no? Los mexicanos en Alaska, creo que sí vale la pena explorar ese tema, ¿no? Entonces, yo tengo algunas preguntas para ti sobre, bueno, de hecho, antes de las preguntas, solamente decirte lo de la dieta, las quejas que viste sobre la dieta, y supongo que Irina también lo vio mucho en los expedientes de braceros, eso los mexicanos quieren a su comida. Es una queja enorme que vemos en todos los expedientes de los braceros, en los cónsules. Hay mucho que ver, hay muchísimo en los archivos de relaciones exteriores sobre la comida. Entonces, eso creo que es una cosa eh, que no solamente es sobre Alaska, pues es algo recurrente. Y el comentario que te hizo Sara sobre em, el género, ¿no? Y tú mencionaste que viste en tus archivos un caso de un mexicano que se robó la esposa de otro trabajador. No sé si quieres seguir explorando, como te decía Pablo, porque creo que el tema sí da para mucho. Este, Hay otros trabajos que se han hecho, estoy pensando en el trabajo de Matt García, un trabajo sobre trabajadores mexicanos en California en la industria de los cítricos, pero hay un capítulo justo en este libro que trata de las relaciones de género, de los trabajadores mexicanos que roban esposas, o que hay competencia, ¿no? Finalmente, con los trabajadores locales, no domésticos. Entonces, eso es un comentario. Las preguntas que tengo para ti tiene que ver, bueno, un poco, Pablo te lo mencionó un poco también, me gustaría saber si el trato que reciben los mexicanos en estas industrias empacadoras es muy distinto del trato que reciben otros grupos y también los blancos, ¿no? No sé si hay una diferencia aquí que se entiende por la racialización o si de plano el trabajo, pues las condiciones serán malas para todos, ¿no? Como eso nos ayudaría, creo, a entender uno de los postulados centrales del trabajo, que es que pues el enganche es un sistema de trabajo forzoso, pero a lo mejor incluso los nativos, ¿no? Indígenas y los blancos domésticos quizás también estaban sometidos a unas condiciones como para o fortalecer o matizar tu postulado, quizás nos ayudaría eso, saber pues, qué tan malas serán las condiciones para ese grupo en particular o los chinos o los japoneses. Y de hecho, eso me lleva a la otra observación. En la página 16 mencionas algunas razones de penuria de mano de obra. Y dices que, entre otras cosas, hay una resistencia de los pueblos indígenas para no participar en esta sobreexplotación, ¿no? Pero, pues creo que nos ayudaría quizás si nos presentas también algunos datos demográficos de Alaska para ese momento. Es decir, ¿cuántas personas hay en Alaska, no? Para que haya necesidad del enganche. Porque no es tanto. Estuve viendo en los censos de Estados Unidos que están disponibles fácilmente y para esa época, y también hay esta clasificación de white, Indian, de hecho no es ni siquiera nativos, es Indian. Entonces ves eso y pues no es tanto. Dice que toda Alaska eran 43,000 habitantes y eso incluye toda la población, no solamente la económicamente activa. Entonces nos da una idea y creo que al final de cuentas, pues muchos de los blancos domésticos sí participaban en estas empresas, pero simplemente no había suficientes trabajadores. Entonces quizás como eso nos ayudaría a entender también la necesidad del enganche. Y voy a terminar con eso. La cuestión de los salarios. Mencionas el salario que varía probablemente entre 140 y 280
por la temporada completa. Pues mi pregunta va en el mismo sentido que los comentarios anteriores. ¿Sabes cuánto ganaba un obrero en otras actividades al año o incluso en otras regiones? ¿Cuánto era el salario, pues, de una persona que trabaja en otras industrias, etcétera? Solamente para dimensionar un poco, o sea, la explotación o no tanto. También quizás el salario no era tan mal y explica por qué los mexicanos sí deseaban hacer este salto desde California, irse a Alaska, ¿no? Como también pensando en matizar, ¿eran realmente forzados o era finalmente no tan mal? Digo, quizás refuerza tu hipótesis o quizás la matiza. Y en esta misma página 21, es solamente revisar el ejemplo de sobreproducción que nos planteas. Creo que me parece que había como un desfase en los números. Quizás es un error de redacción, pero quizás solamente revisar. Pero felicidades de nuevo por el trabajo. Muy interesante, César. Entonces, te pregunto, ¿quieres seguir con otras preguntas o te doy chance de responder los primeros comentarios? Bueno, como gusten, yo. Pues si les parece, veo que Rodrigo e Irina levantaron la mano, pero quizás si quieres, adelante con las respuestas y tomaremos otra ronda de preguntas después. Ok, ok. A ver, sí, entonces en la cuestión del cuadro, sí, ahí es un error mío en cuanto a especificar, porque en el censo sí venía blanco y debo hacer una anotación porque en el pie de páginas, bueno, lo mencionan en el censo, se refieren mencionan las nacionalidades que sí, estadounidenses, pero también son noruegos, polacos y no me acuerdo qué otra nacionalidad. Entonces ahí están en conjunto, ¿no? Entonces eso es por un lado, esta cuestión de los blancos, ¿no? La otra que menciona, la proporción de los mexicanos. Y bueno, tiene que ver también con un poquito con lo que mencionaba el doctor Pablo, si la fuente es confiable. Estos son información que saqué de los registros comerciales de la revista Pacific Fisherman. Entonces, sí, digamos, incluso lo menciono ahí brevemente de que, digamos, con todas las reservas, pues lo retomamos porque es el único registro que tenemos al respecto. Pero, recordando aquí otro caso cuando hubo una denuncia de maltrato sobre la Alaska Packers Association, lo que hace el directivo es entrevistar a 3 mexicanos, entre comillas, y los lleva con un notario para que hagan una declaración y la firmen, ¿no? Pero cuando veo los nombres, pues son apellidos italianos, ¿no? Entonces, pero ahí los hicieron firmar como, y dicen, somos mexicanos, ¿no? Entonces, fulanito de tal, no me acuerdo cómo, pero el apellido no es nada mexicano, ¿no? Ni mexicoamericano. Entonces, en ocasiones puede haber, pues, un subregistro realmente también, o en ocasiones están registrando como mexicanos a individuos que, pues, probablemente no lo sean, o que puedan ser latinoamericanos, pero porque, pues, tienen un apellido tal vez que consideren que puede ser mexicano, pues dicen, bueno, es mexicano, ¿no? Esa es la cuestión en cuanto a la fuente de qué tan confiable puede ser o no, ¿no? ¿Dónde se realiza el enganche? Eh, Según lo que tengo en los registros, sí, en Texas y en California, por lo general. Es ahí la información donde aparecen estos casos, mencionan. Pero sí, sí digo que hay como referencias de que están del otro lado de México, en el territorio mexicano, pero nomás hay eso. O sea, solo lo mencionan por ahí esporádicamente y no pude rastrearlo más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé en dónde. Yo considero que probablemente pudieran estar en la parte fronteriza, ¿no? Que sería como que lo más práctico, pero no lo sé. Sin embargo, ¿qué es lo que están realizando? ¿Por qué un mexicano, ya sea en California o en Texas, seguiría Alaska? Probablemente, no, lo que trato de analizar es que pueden ser o son aquellos casos en los que por alguna situación
no pudieron recontratarse en la actividad en la que fueron por primera vez a Estados Unidos. O sea, que estuvieron en los campos agrícolas, en una fábrica, etcétera. Por alguna razón se les acabó el trabajo o no pudieron recontratarse y debido a una falta de redes de apoyo, de contactos, etcétera, o de recursos, o de capital cultural, etcétera, no pudieron encontrar trabajo y pues estuvieron en un tiempo prolongado sin un tipo de ingreso, ¿no? Entonces, estar en situaciones de precariedad extrema, pues decidieron contratarse en los empacadores de salmón, ¿no? Porque en algunos casos los sacan de las cárceles. La Alaska Packers Association tenía contactos en los centros en las prisiones, pero también en las casas de asistencia. Entonces iban a los lugares donde estaban más vulnerables estos individuos, ¿no? Entonces de ahí sé que los empiezan a enganchar, pero ahí sí no me sé la historia de vida de cada uno de ellos. Incluso hay un caso que lo retomó Jorge Durán en un texto que retoma a un antropólogo que hace una entrevista a un mexicano y, su apartadito son 2 cuartillas y menciona así el infierno en Alaska y menciona brevemente su relato, ¿no? Entonces creo que ahí provenía de Michoacán. Dice que el salario pues sí es bastante atractivo para la época, no recuerdo si es 1910 o los 20, pero dice que es demasiado, o sea, es demasiado duro el trabajo allá, ¿no? Y el costo de vida es muy alto, que si bien es atractivo el salario, pero lo demás se les va en sostenerse, ¿no? Porque, o sea, como está alejado de los centros o está alejado del territorio, los centros de abasto de productos de consumo, etcétera, pues todo es más caro, ¿no? Para sostenerse. Pero menciona que sí es de alguna manera un poco cara la vida allá, aunque el salario, pues es atractivo. Pero sí, retomando la pregunta sobre los salarios y los costos de vida, ¿no? Sí me faltaría, sí tengo que agregar eso para, este, para apoyar o matizar mi afirmación al respecto, ¿no? Porque según lo que mencionan, pero estos son los propios directivos, dicen que el salario está por encima de lo que se ganaba en California, ¿no? Es lo mencionan los directivos de la Alaska Packers Association, y dice, por eso es que quieren venir aquí a trabajar y cuánta cosa. Pero bueno, en este caso yo solo encontré estos casos pequeños de los mexicanos que estuvieron en una situación de precariedad. No sé si todos los 1,000 y tantos o los 800 estaban en esas mismas condiciones, porque también puedes ver dos cuestiones. O la situación de los mexicanos en Estados Unidos fue a lo largo de esta época sistemáticamente precaria por las condiciones de ser migrantes que nunca tuvieron este respaldo jurídico, etcétera, que los llevó a Alaska. Y estamos hablando de, pues, también analizar cuántos eran los mexicanos que habían en Estados Unidos y realmente estos que están aquí de 1,000 hasta 700, creo que es de 1,300 y tantos hasta 727, creo que es como que lo mínimo, no recuerdo bien. Eh, pues sí son, digamos, puede ser un botón de muestra de los individuos que estuvieron en situaciones de precariedad extrema, ¿no? Podríamos analizar o tomarlo como eso. O si solo los 10, 20 o 8 casos que encontré, solo nos habla de esta cuestión extrema y a lo mejor a los demás que estaban aquí, los cientos y tantos o los miles, pues estuvieran en mejores condiciones, ¿no? Ahí sí tendría que como hacerlo o replantearlo, ¿no? De alguna manera. La interacción con... ¿sí? No. Ah, ¿qué sucede cuando no hay trabajo? No sé, pues realmente... Ahorita que recuerdo, en un caso que valdría la pena, ahorita retomando esto para matizar, ahorita ya me acordé. Am, Recuerdo que el cónsul de Seattle dice, los trabajadores mexicanos que van a Alaska tienen mejores condiciones que los mexicanos que salen de California. Lo voy a anotar antes de que se me olvide eso, porque lo voy a retomar. Eh, Porque menciona que estos trabajadores en Seattle están en los puertos. Y cuando llega la temporada para ir a Alaska, pues se contratan ahí y después regresan a Seattle y siguen trabajando en los puertos.
Según la versión del cónsul, dice que las condiciones de estos mexicanos en Seattle es mejor gracias a que él siempre ha intervenido a favor de los mexicanos ante las empresas empacadoras, ¿no? Esa es la versión que él menciona, que siempre está vigilando de que los contratos se respeten, de que los mexicanos conozcan lo que están firmando y así, eso. Y por otro lado, no recuerdo exactamente con qué empresa enganchadora está trabajando. No está trabajando con Alaska Parkers Association. En cambio, los mexicanos que salen de California son contratados por la Alaska Parkers Association, o la gran mayoría, o por lo menos los casos estos de reclutamiento, que pude ver la situación de precariedad, que están en las cárceles o en las casas de asistencia, entonces son reclutados por Alaska Parkers Association, y con ellos son los que tienen mayor conflicto a la hora de pagarles, porque por lo general se les paga de regreso, ¿no? Ya después de que ven la lista de cuánto consumieron en Alaska, bueno, durante la embarcación, luego la comida extra o lo que hayan consumido extra en Alaska, pues les van a hacer un descuento y ya después al final les dan su cheque completo, cuando estén en Seattle o cuando están en California, ¿no? De regreso. Entonces, en eso, ¿qué sucede cuando no hay trabajo de salón? Bueno, para el caso de los que están en Seattle, lo que menciona el cónsul es que están trabajando en los puertos. En el caso de los que están en California, ahí sí no sé. Lo que propuse, o incluso los que van de San Antonio o El Paso y se dirigen a California, pues son trabajadores que no se pudieron recontratar, ¿no? En el área en la que estuvieron, ¿no? Conflictos entre grupos étnicos, sí. Ah, Ahí en ocasión me genera cierta duda porque estos conflictos muchas veces los comentan los directivos o los capataces de las empacadoras, y muchas veces pueden exagerar este tipo de conflictos para justificar sus acciones de represión en contra de los trabajadores. Entonces, pero si lo mencionan, en, cuando un inspector de pesca va a Alaska a ciertos conflictos en ese sentido, o que hay conflictos a la hora en las comidas, a la hora de comer, que por eso tratan de separar a los mexicanos en cierta sección y a los chinos en cierta sección, o a los filipinos en cierta sección, ¿no? Pero bueno, digamos, no sé qué tanto sea esa situación de conflicto, sea una generalidad o sean casos aislados. No, no, ahí sí no lo podría determinar, ¿no? Ah, pero bueno, también esta cuestión de la socialización me llama mucho la atención, porque dependiendo en el lugar en donde se establecieran los trabajadores, o en este caso, en particular los mexicanos, ya sea en los pueblos empacadores, en las aldeas o en las villas, también hay referencia a la prostitución, ¿no? Entonces, esa cuestión, o al consumo de drogas, ahí lo mencioné un poquito, pero en el sentido de que lo usaban como paliativo, ¿no? Para soportar la carga. Pero en ocasiones ha habido, ahorita me recordé un caso que ya no lo incorporé, de que un mexicano muere ya no recuerdo si era porque estaba muy drogado o estaba súper alcoholizado, y pasó por la vía del tren y ahí se quedó acostado y después pasó el tren y lo arrolló, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones. Pero bueno, está esa situación de la sociabilidad, que pueden ser un poco, pues, conflictivas, pero supongo que también está el espacio de la armonía. Pero claro, dado el tipo de documentación y la lógica bajo la cual se está produciendo, es que las empresas quieren justificar el trato hacia los trabajadores, ¿no? En este caso, a los mexicanos. Por eso en el informe, en el texto lo menciona, que ellos consideran que realmente así se les debe de tratar a estos trabajadores, porque son delincuentes, porque son delincuentes en el sentido de que, pues sí, los están contratando de cárceles porque llegan a las prisiones, en el caso de los trabajadores mexicanos en California, porque son detenidos por vagancia, ¿no? Y al no justificar su estadía en el territorio, pues los meten a prisión, y luego llegan las empacadoras, los contratan, se los llevan a Alaska, y pues ahí de alguna manera las empresas están justificando, pues si vienen de prisión, los tengo que tratar de esta manera, amedrentándolos con el látigo, con el bastón o con la pistola para que me hagan caso, ¿no? Porque son delincuentes. Entonces, digamos que
esos discursos de alguna manera, pues, se fomentan más porque siempre están de alguna manera a la defensiva o buscando justificar el trato que hacen, que tiene hacia los trabajadores, ¿no? Para que produzcan lo más que puedan y pagarles menos, ¿no? O pagarles, porque mencioné el caso esto, ¿no? De que hay una omisión en cuanto a qué va a ocurrir con la producción extra. Nunca lo mencionan. Entonces, hay un caso, y aquí hablando de solidaridad o sociabilidades, no recuerdo si es Grangel o en qué empacadora, están filipinos y trabajadores, perdón, y mexicanos trabajando juntos, y hay un superávit de una sobreproducción de 70,000 cajas que no recuerdo a cuánto equivalía, y lo pongo en el texto, pero al final el intermediario se queda con esa producción extra, nunca se las pagan, ¿no? Eso ocurre como en el 17, del 19, no recuerdo bien, ¿no? Entonces ahí podemos ver por lo menos que digamos, hubo una armonía tal de que hubo una sobreproducción, porque si hubieran conflictos constantes, pues la producción se hubiese detenido y a lo mejor hubieran producido el promedio, ¿no? O menos de lo que se requería, ¿no? Entonces podemos interpretar que en ciertos casos hay una armonía entre trabajadores filipinos y mexicanos, ¿no? Eso, en cuanto a lo que mencionamos ¿Dónde está? Los trabajadores, ¿cuántos eran? Voy a otra vez compartir mi presentación porque aquí tengo una grafiquita de la población. Nomás los tengo para el 20, el 30 y el 40. ¿No? En cuanto a los censos de población, que son muy interesantes cuando uno lee las historias de cómo empezaron a hacer el conteo, que también se tiene que matizar mucho porque en ocasiones los sensores se perdían o se andaban muriendo, entonces los tenían que rescatar porque se habían perdido y estaban congelándose. Hubo casos de que les cortaron los pies a unos porque les iba a dar gangrena, etcétera. Entonces hay unos ratos muy interesantes de lo que implicaba contar gente en Alaska, ¿no? Pero bueno, estos simplemente son el número de población en Alaska en el 20, en el 30 y el 40, y esto es lo que representaba solamente los trabajadores del salmón. ¿No? Entonces faltan los de las minas, faltan los de, pues no sé, los funcionarios de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces realmente población nativa o que vive ahí, pues realmente ha de haber sido muy, muy, muy poquita, ¿no? En la prensa se mencionan en ocasiones de que pues Alaska, por lo general, o en los lugares donde están las empacadoras o los pueblos empacadores, se quedan solos en temporadas, pues cuando se acaba la temporada del salmón. Y recuerdo que en algún momento y lo relata Chris Friday, que dice, creo que sí lo retoma él, que algunos empresarios querían utilizar para otros fines las empacadoras, porque pues sí, nomás empacamos cierta temporada y después está ahí sin hacer nada, pero pues lo intentaron, querían como adecuarlas para realizar otro tipo de actividades productivas, pero pues realmente no podían, ¿no? Entonces eso nos habla de que realmente pues es una población flotante, pero yo creo que al ser más del 50%, ¿no? De lo que atrae el trabajo de la pesca en Alaska, hasta mediados de los 50, ¿no? Que ya está la extracción de petróleo, del gas, etcétera, ¿no? Pero por lo menos a lo mejor entre esta del 20 al 30 al 40, pues nos puede dar una idea del peso que tienen los trabajadores de salmón en Alaska. Esto simplemente para tener una idea aproximada. El trato es igual o diferente. Eso sí, también lo quise, lo traté de buscar, pero no encontré nada al respecto. En cuanto al trato con los denominados blancos y también con los salarios, yo no encontré realmente datos al respecto sobre ellos, pero de filipinos, chinos y japoneses y mexicanos, pues sí. Entonces, al parecer el trato o el maltrato, o las condiciones de trabajo, mejor dicho, eran similares para mexicanos, chinos, filipinos, japoneses. Para los blancos, ahí sí no lo sé. No lo podría afirmar, lo desconozco totalmente. Y esto es lo que también me preguntaba. Entonces, esto que denominamos
o que los mismos mexicanos están señalando como el maltrato o que rayan la esclavitud, se debe a diferencias culturales a llevar a cabo el trabajo, como lo vemos aquí en Tijuana, en las fábricas. Si es una empresa japonesa, si es una empresa china, etcétera, muchas veces, pues los que hemos trabajado en fábricas, en algún momento vemos que las condiciones o la forma en que te exigen es distinta, el trato que te exigen es distinto. No sé si podría ser algo similar en el caso de los empacadores en Alaska, porque en ocasiones la dirigían los capataces, podían ser de origen chino, japonés o filipino, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podía, digamos, afectar o, o pesaba mucho a la hora de organizar el trabajo en los empacadores, ¿no? Y los mexicanos podrían considerarlo que esto realmente no estoy acostumbrado a este tipo de trato, pero a lo mejor los chinos sí, o los japoneses sí, o los filipinos sí, ¿no? No lo sé. Bueno, hasta aquí dejaría esta primera intervención. De acuerdo. Muy bien, gracias, César. Entonces, si les parece, vamos a empezar con las observaciones de Rodrigo y luego seguiremos con Irina y Daniela. Entonces, Rodrigo, adelante. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, voy a procurar ser breve. En primer término, felicito mucho a César, porque es un trabajo que me pareció muy novedoso, muy aleccionador, y en el documento, porque recibí el documento y lo leí, encontré que en algunos apartados indica que uno de los propósitos es generar más información acerca del tema. Entonces, yo le diría a César, pues no abandones esa idea, porque además de todo lo que mencionaste y que no estaba en el documento, que mencionaste al dar respuesta, allí están algunas de las cosas cuando dices, ya me acordé de esto y que ya me acordé de aquello. Entonces, eso de lo que te vas acordando, pues son argumentos que van a enriquecer ese documento. Algo que me llama también la atención, bueno, aparte de eso, de la felicitación, pues yo te diría, no abandones la idea de enriquecerlo, de ampliarlo. Me surgió algo muy rápido porque mencionaste a algunos trabajadores europeos. Me quedé con la idea de los noruegos, creo que dijiste. Ah, pues los noruegos también están trabajando en el empacado del salmón, pero en ninguna parte del documento, ni en tus comentarios adicionales ahora, se deja entrever si los europeos, en este caso especial los noruegos, no eran población que se encontraba pues en la situación de los japoneses, los filipinos, los chinos y los mexicanos, es decir, que estaban en condiciones pues de precariedad. Posiblemente los noruegos no fueron contratados, pero no eran trabajadores que se encontraran en situación de precariedad. Ese me parece que sería un dato que aclararía muchas cosas y enriquecería también tu investigación. Por otro lado, otra de las razones por las que me llamó mucho la atención es que alguna vez estuve viendo algunas cosas de los trabajadores temporaleros en el sector agrícola. Y nunca me encontré con un caso en el que fueran a trabajar en el sector pesquero, porque conocí algunos casos de la migración que hacen los trabajadores, que se dedican sobre todo al sector agrícola. Segunda temporada, vamos a hablar únicamente, por ejemplo, de la pizca de producto, pues se van a la pizca de la naranja, terminan con la naranja y tal vez se van a la pizca del aguacate y tal vez se van luego a la pizca del algodón y así
van recorriendo diferentes campos de trabajo, pero en ningún caso conocí que dentro de todo ese recorrido que hacen, tuvieran como alternativa irse al sector pesquero. Y por eso me parece muy interesante tu investigación. Entonces, yo lo que infiero, claro que tú lo vas a aclarar con la riqueza que le vas a dar a esto, en que los trabajadores que se van a diferentes actividades o diferentes áreas del sector agrícola tuvieran también como uno de los objetivos ir al sector pesquero. Eso no lo conocí. No tengo información y me llamó mucho la atención lo que tú mencionas. Ahora, algo que creo puede enriquecer más tu investigación, si es posible, ¿no? Porque, pues, uno desde acá, después de haber visto las cosas, dice, o hay muchas ocurrencias, y tú podrías decir, a ver, tú, ¿por qué no lo haces, verdad? Pero a ver, ¿podríamos obtener la información relativa a las edades de estos trabajadores? Porque eso nos puede ilustrar también en edades. Porque también el otro dato que me da en qué pensar es que no son en general trabajadores que las empresas enganchadoras fueran o vinieran aquí a México y aquí los engancharan, no, sino que es en Estados Unidos. Ya estaban por ahí y posiblemente en situación de irregularidad migratoria. Y relacionado con eso, y tratando de vincularlo con lo que acontece hoy día, que tú podrías decir, pues nada tiene que ver lo que pasa hoy día, pero podría darte también más información. Esos trabajadores mexicanos que son enganchados, ¿existe alguna información en el sentido de que están pensando en regresar a su terruño, a México? Y están acumulando o ahorrando cierta magnitud de dinero para venir a México y comprar una tierra y poder hacer su propio negocio? No sé, esta es una pregunta difícil, ¿eh? Pero hoy día lo que vemos es que los trabajadores mexicanos que salen, sobre todo a Estados Unidos, van con la idea de hacerse de un recurso para venir y hacer su trabajo por cuenta propia, y además sabemos ya que envían el recurso a sus familiares que se encuentran aquí. Las cosas empiezan a cambiar con Trump, pero eso ya será una reserva más que hay que tener presente. Entonces, si son trabajadores que ya no piensan en regresar a México, o sí piensan en regresar, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Allí me parece que hay que tomar en cuenta que ya muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, está el programa de trabajadores temporaleros que maneja Canadá. Canadá otorga cierto número de permisos para cierto periodo de tiempo y que puedan los trabajadores ir y tienen garantizado su ingreso, su estadía, su retorno, etcétera. Claro, tú me vas a decir, eso nada tiene que ver con lo que estoy tratando. Tienes razón, en ese sentido, hay razón, pero puede servir como punto de comparación. Claro que no los tratan igual en Estados Unidos, pero Canadá es un caso excepcional. Yo conocí también que México es receptor de trabajadores en condiciones de pobreza.
sobre todo en la zona del sur, sureste del país, está la temporada de la pizca del café, de la pizca del cacao, de la pizca del algodón, y llegan los trabajadores de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, a esos lugares. Pero están en condiciones irregulares, pero además su idea es regresar a su patria. El ejemplo está lejano tal vez, no solo por la distancia, ¿verdad? Porque está en el sur sureste del país y aquí estamos más allá de nuestra frontera. Tengo más cosas, pero yo creo que con eso es suficiente porque tú ya mencionaste algunas cosas que le piensas adicionar, o así lo entendí, a tu investigación, y sí me gustaría ver el documento en su segunda fase. Y disculpa, no fue con la idea de atosigarte, de decir, no sirve eso, no, sí sirve. Así que ánimo, César, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo, por los comentarios y observaciones. Voy a dar la palabra a Irina y Daniela. Creo que todavía tenemos algo de tiempo. Y luego, César, pues concluiremos la sesión. Irina, adelante. Muchas gracias. Perdón, se fue la luz en mi casa y no ha regresado. Ya somos dos. César y Sara, pues primero agradecerles y felicitarlos por su participación en el seminario. De verdad ha sido una sesión muy rica. Y con base en lo que expones en el texto, César, y algunas cuestiones que ya has comentado, yo quiero llamar tu atención, sobre todo cuando señalas que hay pues una conclusión de las autoridades estadounidenses para determinar que no había fundamentos de maltrato, que creo que sería muy bueno que tú ampliaras esta situación de los empacadores en el salmón a la situación de las y los trabajadores en general en Estados Unidos en el periodo que estás estudiando, debido a la Ley Nacional de Relaciones Laborales. O sea, apenas en 1935 se estaba impulsando la sindicalización, se estaba impulsando pues que se consideraran estas protestas, estas demandas desde los propios trabajadores para decir, nos están tratando mal, no se está cumpliendo el contrato, nos impiden organizarnos. Entonces creo que ese sería un punto de partida importante, porque ahí tú podrías ver si cambia en algo el discurso cuando tienes estos casos más cercanos a 1910, o si en los 40 adquiere como más sistematización, hay alguna alusión a la ley o intervienen otro tipo de planteamientos en la exposición pues de estas afrentas. Luego, en segundo lugar, algo que también me llama la atención es las trayectorias migrantes que describes, ¿no? O sea, si están siendo enganchados cerca de ciertos consulados en Estados Unidos, sería muy interesante pensar también con esta intervención de algunos servicios asistenciales, cómo apostaban estos enganchadores o estas mismas empresas a la adquisición de habilidades. Porque si son individuos que recién salieron de la cárcel o que están en una situación vinculada a algún tipo, digamos, de adicción y que por lo tanto no pueden sostener un trabajo continuo, un problema familiar, o sea, creo que sería importante también cómo veían ellos a su mano de obra, ¿no? Y finalmente, si el enlatado o si se involucraban en la pesca era muy sencillo pues de aprender. Creo que eso sería importante, o más bien este perfil de hombres poco calificados les servía justo para no mejorar los salarios, ¿no? O sea, para mantenerlos en esta situación de precariedad. Y vinculado a esto que se ha expuesto y que has ya respondido, me parece importante que tú nos digas cómo estaban considerados estos mexicanos, porque bueno, Neil Foley expone esta idea de que eran basura blanca, ¿no? Entonces, si ellos no entran en esta fila de blancos en donde te señalaba Pablo, es el fenotipo, es la nacionalidad, es la procedencia de ciertos países como trabajadores temporales lo que los clasifica. ¿Cómo estaban entonces estos mexicanos que llegaban vía los consulados estadounidenses o probablemente desde México categorizados, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor no puedes resolver,
pero que finalmente tu texto detona y que sería muy importante que tú plantearas en la discusión, aunque en este momento la documentación no te dé respuestas. Y muchísimas gracias de verdad por haber venido con tu texto acá al seminario. Gracias, Irina. Daniela, adelante. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a César. Sara también, qué gusto conocerte. Muchas gracias por venir al seminario. Espero que nuestro español no haya sido demasiado rápido y que hayas podido seguir la conversación. Y bueno, lo que se ve aquí, César, es que todos queremos saber más de un montón de temas que has tocado, o sea que el texto realmente es muy sugerente, es muy original, es muy interesante. Yo también quiero saber más de todo, pero bueno, entiendo que las fuentes te dan hasta aquí. Me parece muy interesante en conexión con lo que dice Irina, cómo pues siempre pensamos en los mexicanos en Estados Unidos o yendo o regresando, pero no reemigrando, ¿no? Y entonces esto abre una dimensión nueva que creo que es muy interesante. El papel de los cónsules mexicanos creo que es también muy interesante. Y también me gustó mucho ver el tema del enganche como un tema mucho más complejo donde hay tantos actores involucrados, ¿no? Defendiendo este sistema pues de casi semi-explotación o semi-esclavitud. Yo nada más te quería decir, veo que has usado material de los archivos nacionales y te quería preguntar si les has escrito a ellos, porque yo acabo de escribir porque voy a ir 2, 3 días y bueno, me regresaron una respuesta que me abrió una cantidad de fondos y de posibilidades y muchas de las cuales están digitalizadas. Veo que sí has usado cosas digitalizadas, pero yo nunca me imaginé que había tanto material digitalizado, tantos microfilms digitalizados. Y creo que hay expertos en migración y hay expertos en política exterior y consultarles, quizás ya lo hiciste, pero creo que te podría dar mucha información de dónde específicamente buscar más en el momento en que quieras retomar esto. Y me sumo también a lo que dicen todos. Sí es un tema que vale la pena explorar, es un tema muy original y creo que abre un montón de cosas que todos los que trabajamos migración nos interesaría muchísimo. Entonces, pues nada, aquí nada más. Y bueno, y todos estaremos pendientes también cuando vayamos a un archivo, ver si encontramos algo sobre el asunto. Gracias. Gracias, Daniela. César, no sé si quieres responder, el tiempo se nos va un poco, pero pues Ok, te doy sí, la oportunidad de responder respondo. porque hubo mucho. Muy bien. Pues sí, de hecho escribía al National Archives cuando estuve explorando la página y vi el expediente. Empecé a buscar así, Alaska, Canaries, etcétera, y me salió ese expediente y dice, no está digitalizado. Yo, así como que, pero les marqué, ¿cómo que no está digitalizado? Y cuando decía de 1917 al 31, dije, de aquí soy, ¿no? Pero pues yo pensé que iba a ser mucha documentación y era un expediente de 123 cuartillas más o menos, pero ahí le exprimen, ¿no? Pero bueno, les escribí y pues sí, tienen. No me acuerdo cuánto me cobraron, fueron como $100 o $200 por la digitalización al final de cuentas, no recuerdo muy bien. Entonces, sí, cobran por la digitalización. Igual es Entonces, más barato que ir hasta allá. sí, eso sí, la verdad. Entonces, pero digamos que con el tiempo cada vez están digitalizando y abriendo Un montón. otros fondos, así que poco a poco en algún momento van a llegar esa parte, porque sí me gustaría revisar todo el USA Wildlife Service, que es el que se encarga ahí de las empacadoras. Entonces, ya cuando abran más los registros, aunque cuando revisé eso, que eran como 17 secciones, nomás había una sección que tenía que ver con mexicanos, pero a lo mejor, pensando que a lo mejor está más clasificado, mal organizado, puede estar ahí expedientes perdidos, ¿no? O mal trasopelados, mejor dicho. Entonces, en ese sentido, pues sí he estado un poco al pendiente en ocasiones, pero más por otros temas, porque a mí me interesan cosas de espionaje y entonces eso sí es lo que he estado buscando de información sobre espionaje de los consulados mexicanos en Estados Unidos. Entonces, de eso sí hay cositas. En cuanto a... Ah,
de que si esto fue muy interesante lo que me comentaron, de que si hay información al respecto de que si están pensando en regresar a México. La verdad, no lo sé, pero sí hay un caso, ahorita haciendo otra vez memoria, que me refrescó muchas cosas esto. En las entrevistas que realizan la prensa a los mexicanos, entonces, ya saben cuándo van a regresar más o menos de Alaska, entonces están en los puertos esperando a entrevistar a los mexicanos que van regresando, pero hay un caso en el que entrevistan a un individuo que tenía una carta que le iba a escribir a su mamá, que se le iba a enviar después de haber regresado, entonces se la piden y la publican en la prensa, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que el contacto con este lado de México, pues no se pierde, ¿no? Pero más allá de que si están pensando en regresar, ahí sí no tengo idea, sería interesante. La otra cuestión también es que son mexicoamericanos, ¿no? Algunos. Entonces, aunque los tratan como si fueran migrantes, así como que nada, no eres mexicano y es igual que hayas nacido aquí, ¿no? Entonces, pues el racismo que hay, ¿no? Entonces los tratan igual, ¿no? Pero en algunos casos son mexicoamericanos, entonces ellos están pensando, pues ya viven allá, ¿no? Pero en cuanto a los otros, pues es una pregunta interesante para ver si también están enviando remesas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto pueden ahorrar y qué tanto no? Entonces, eso también es un elemento importante a considerar. También, sí, muy interesante lo que comentaste, Irina, de cómo están viendo cómo ven la mano de obra, ¿no? Que si puede ser cualquiera o no. Eso no lo había pensado realmente. Una duda, ahorita que me surge a mí y que debería como precisar también en esta cuestión es en qué área están trabajando los mexicanos que están contratados, porque en el texto lo mencionan, ¿no? Que están los cortadores, los que empacan, los que etiquetan, los que llenan el salmón en las bandas. Entonces hay como varias áreas, entonces no sé en qué sección están trabajando los mexicanos. O si solo se los contratan para una área o están en cualquiera o los dividen. Sé que cortadores no, porque tienen que ser ahí, sí es mano especializada, ¿no? Los cortadores. Pero pues sí hay muchos accidentes al respecto, ¿no? Que ocurren. Entonces, hay un texto que ahorita me acordé de él también y eso ya no lo alcancé a incorporar para este borrador que tengo, que es este informe, este reporte de la comisión. ¿Sí? Entonces, que habla sobre los mexicanos. Entonces, pues lo tengo que revisar para ver hacen un estudio sobre los mexicanos, ¿no? Los prejuicios que hay sobre ellos, entonces, cómo los están considerando en general. Entonces, estaría interesante, pues, sobre todo esta parte, ¿sí? Revisar cómo se ve al mexicano en Estados Unidos, ¿no? O para ver cómo lo están categorizando. Entonces eso tendré que revisarlo para incorporarlo al texto. Y ahorita me acordé de esta. No, ya ni recuerdo cómo consigue este informe, ¿no? De la ¿De qué comisión. año es? Es. Canijo. Bueno, no importa. Oye, yo lo quiero, si me lo puedes Sí, claro que sí. Ah, ah, mm, Pues no, a lo mejor hasta el final viene, no sé, pero sí, yo se los. No dice, pero no, ni idea pero según yo debe ser como de los 20 por ahí, aproximadamente, entonces no sé, pero es de la época, más o menos. Pero sí, se lo envió con mucho gusto. Gracias. Eso, y bueno, otra cosa también que eh, pues introducir en este análisis es que, bueno, también se trata de los mexicanos que no están organizados, ¿no? Y sí, al final del 35 en adelante se empieza a organizar, incluso hay una serie como ahí de disputas entre las uniones, para tratar de percibir a las demás minorías, ¿no? Y entonces, por eso cierro en el 41 también, porque digamos que los mexicanos ya empiezan a buscar mejores condiciones, así en general en las cuestiones laborales, ¿no? Y ya también tiene que ver con una especie no sé si de desconfianza o saben que ya las autoridades, por el periodo en el que están, que hay una actitud del gobierno federal mexicano que ya no busca intervenir tanto en esos asuntos,
entonces se mantiene de alguna manera, mantiene una postura diplomática un poco más reservada al respecto y trata de no inmiscuirse en ningún tipo de conflicto en Estados Unidos. Entonces los mexicanos como que a veces pues ya como que perciben esa postura del gobierno mexicano a nivel consular, entonces ya pues se desvinculan, ¿no? O tratan de buscar una alternativa pues por otros medios, ¿no? Entonces la vía sindical pues pareciera que ahí vaya canalizándose. Pero también digo, en el caso como mencionan a la conclusión del texto, pues sí hay un castigo, una penalización, meten en la cárcel a esta compañía contratista, pero lo que les digo, o lo que yo lo menciono así, es más bien como un castigo ejemplar, porque esta práctica pues continuó. De lo contrario, no estuvieran, digamos, los mexicanos que se buscan sindicalizar o unirse a alguna unión, señalando que estas cuestiones siguen persistiendo, ¿no? Entonces, pero sí, esta parte me gustaría también como tener información al respecto de cómo están revisando su mano de obra, porque según los informes de las propias agencias de pesca, señalan que las empresas sí están al tanto de qué individuos están contratando las intermediarias, porque no quieren que sobre todo antes de los 20, porque no quieren que se cuelen estos individuos, ¿cómo se llama? Se infiltren estos individuos de la Industrial Workers of the World, ¿no? Entonces dicen, no, estos individuos sí hacen una selección, o sea, sí hay un filtro, al parecer, pero por cuestiones de sindicatos, ¿no? Que no pertenezcan a la Industrial Workers of the World, nada más, pero no sé si se pueda extender a otro tipo de habilidades, probablemente. Pero no sé, esto debería también, a lo mejor se podría conectar si yo pudiera lograr saber en qué áreas estaban trabajando los mexicanos en estas empacadoras. Si era en general, los contrataban y, ok, ¿qué sabes hacer? Y en ese momento los ponían en el etiquetado, en el embalaje, en el sellado, etcétera. O realmente sí necesitaban tener cierto tipo de habilidades, ¿no? O iban aprendiendo en el momento. Ahí sí, no sé. Bueno, yo cerraría con eso. Tenemos en el chat un comentario bueno, Sara que nos pregunta del año, no sabemos del documento, y Ricardo nos dice, sospecho que se confunde Tijuana con el término Tijuana en el texto. Del texto que estábamos viendo. Ah, ok. Sí, pues, tenías del documento. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si hay otros comentarios, breves para antes de irnos. Pues vamos a concluir la sesión. De todas maneras, creo que pues tenemos el contacto de César. Rodrigo, un breve comentario antes de ir. Sí, claro, adelante. Ahí puse el texto, ya lo subí en el chat por si lo quieren descargar. Muy bien, gracias. El informe, el reporte. Gracias. Ujú. Y yo quiero aprovechar esta parte final para agradecerles la recepción, agradecerle a César, y estuvo muy importante porque yo no soy precisamente de esta área, yo soy economista y mi campo de trabajo es innovación tecnológica. Así que quedo muy agradecido. Adiós. Muchas gracias, Rodrigo. Pues gracias a todos los participantes del seminario que nos acompañan. Sara, de nuevo, un gusto conocerte. Espero que el clima ya en Yellowknife no está tan mal. Fue un placer escuchar tu comentario. César, pues gracias por compartir el texto. Muy interesante y ojalá sí sigas, sé que el espionaje te interesa más, pero este tema da para mucho, creo. Sí, bueno, de Entonces, hecho, o sea, no es que lo quisiera abandonar, sino que quería continuar con otra cosa. O sea, me gustaría continuar con así los mexicanos en general en Alaska, ya no solo en los empacadores, ¿no? Entonces era eso, digo, quiero terminar con esta parte del proceso y continuar ya con otro proyecto. muy bien, pues Ujú, parece interesante los mexicanos en este otro norte, ¿no? En ujú. el norte más allá, incluso más allá de Canadá. Entonces, qué bien, estaremos en contacto y pues les informaremos pronto de las siguientes actividades del seminario y bueno,
Pablo, Daniela, y veo que Irina se nos fue por la luz, pero estamos en contacto para organizar las próximas sesiones. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una bonita noche. Gracias a Hasta luego. todos. Bye, bye. Muchas Hasta gracias luego. a todos. Nos Bye. vemos, muchas Hasta luego. gracias. Gracias, Sara.